Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la prédica número 9 de la serie Los 10 Mandamientos y hoy voy a compartirles el 9º mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entre nuestros hermanos e incluso entre la gente del mundo hay quienes afirman con absoluta confianza que no mienten. Sin embargo, aún esas personas dicen pequeñas y grandes mentiras. Hermano, la suciedad no puede verse fácilmente en la oscuridad, pero bajo una luz brillante, incluso un poco de suciedad o una mancha insignificante se podrá notar. De la misma manera, ante Dios, quien es la misma verdad, la mayoría de las personas mienten. Los animo a que, a través de este mensaje, examinen a ver si tienen o no algún tipo de falsedad o mentira en su corazón. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de luz sin mentira alguna ante Dios. Estimado público, falso testimonio significa, en primer lugar, mentir afirmando que no hizo algo que hizo o que hizo algo que no hizo. En una corte de justicia, claramente podremos ver lo perjudicial que es decir un falso testimonio. En el tribunal, las palabras de un testigo influyen directamente en la sentencia que se va a dictar y, por ende, afectan, de hecho, el veredicto final. Debido a un falso testimonio, una persona inocente puede ser condenada e incluso se puede decidir la vida o la muerte de esa persona. Por eso, Dios dice que tanto el testigo como el juez, quien está escuchando el testimonio, deben ser muy cuidadosos. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, señala al respecto: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos dice que no hay que escuchar a un solo testigo, sino a varios para así entender correctamente la situación. Podemos inferir a través de este versículo que un testigo confiable no es aquel que ha oído algo de una tercera persona, es decir, el que ha oído hablar algo de un asunto, sino 2 o 3 personas que han visto de primera fuente, es decir, directamente lo que se está tratando o dilucidando. Y los versículos subsiguientes del 16 al 20 nos detallan el castigo o sanción para aquellos que han dado falso testimonio, y señala la Escritura: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Sí, hermanos, este pasaje nos dice que el testigo falso deberá recibir el mismo castigo que podría haber recibido
el que ha sido injustamente acusado. No obstante, este mandamiento acerca del falso testimonio no solo se refiere a cuestiones judiciales o legales. Los hijos de Dios deben despojarse de todo tipo de mentira y falsedad en sus vidas, incluso de aquellas que les puedan parecer insignificantes o sin importancia. A pesar que esas mentiras no perjudiquen ni dañen a los demás, siguen siendo mentiras. A veces, algunos, aun cuando no dicen directamente una mentira, si callan cuando tienen que decir la verdad, eso también es, de hecho, mentir. Por ejemplo, cuando ve a alguien que injustamente es acusado por algo que usted hizo mal y guarda silencio, entonces no podrá decir que nunca ha dicho una mentira. Les comparto algo. Todos los domingos me reúno con los líderes de la iglesia. A veces tenemos que examinar algunos asuntos y dilucidar lo que es cierto y verdadero. Sin embargo, hay quienes simplemente no informan sobre el asunto que estamos tratando, sino más bien guardan silencio a pesar que son conscientes que se está viendo un tema sobre el cual ellos deberían informar, pero se quedan callados, no dicen ni una palabra. Volviendo al mensaje, asimismo, puede presentarse el siguiente caso. Cuando compra algunos productos de primera necesidad, el comerciante le puede dar, por error, más cambio o vuelto del que corresponde. Ahora bien, si por codicia se queda con el cambio sabiéndolo, usted no es íntegro ni veraz. Escuche bien esto. Dios no quiere únicamente que no digamos mentiras. Desea que nuestro propio corazón sea veraz para que todas nuestras palabras y acciones sean igualmente sinceras y honestas. Ahora bien, hay ciertas situaciones en las que se pueden decir ciertas cosas que la gente suele calificar como mentiras blancas. Esto es, cuando lo que dice no es para su propio provecho o codicia, ni daña a otros, sino más bien lo dice para ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta cerca de la hora del almuerzo si ya ha comido, algunos dicen que ya lo hicieron, aun cuando en realidad no lo han hecho. Lo hacen por consideración a la otra persona, para que no sienta que es una obligación invitarlo. Pero todos esos criterios provienen de la mentira. No importa lo insignificante que parezca ser, para Dios todo eso son mentiras. Por eso, el decir solo la verdad tiene que ser una regla en su vida, es decir, un estilo de vida. En el ejemplo anterior, podría decir, no he comido, pero no tengo hambre. O, gracias, no se moleste, ahora no deseo comer. También podemos ver en la Biblia casos de estas llamadas mentiras blancas. Por ejemplo, cuando Saúl intentaba, sin motivo alguno, matar a David, algunos tuvieron que mentirle al rey para salvarlo. En el capítulo 20 de Primera de Samuel, Jonatán, el hijo de Saúl, escondió a David en el campo. No le dijo la verdad a su padre, Saúl. Más bien le indicó que David había ido a reunirse con sus hermanos. Ahora bien, como Saúl tenía la intención de matar a David, en cuanto lo ubicara, la vida de David corría gran peligro y Jonatán estaba en una situación en la cual no podía decir la verdad. Una pregunta, ¿qué dicen ustedes? En esa circunstancia, ¿lo que dijo Jonatán fue bueno o malo? Lo hizo para salvar la vida de David. A través de esta mentira, Jonatán salvó la vida del rey David. Les digo algo, Dios no condenó a Jonatán por esto, más bien elogió su actitud. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 19, nos narra el siguiente episodio. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo,
Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. En este pasaje, las parteras de hecho estaban mintiendo. No obstante, el siguiente versículo 20 menciona: Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Desde el punto de vista carnal, las parteras pudieron tener miedo que el faraón las mandara matar si no lo obedecían. Sin embargo, tenían temor de Dios y le mintieron al rey a fin que el pueblo de Dios se multiplicara y viviera. Lo hicieron porque tenían fe en Dios a pesar de la amenaza que pesaba sobre sus vidas. Así que Dios fue bueno con ellas y el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Debido a eso, Dios las prosperó. En resumen, únicamente con fines didácticos y para una mejor comprensión, podríamos catalogar dos tipos de estas llamadas mentiras blancas. Una es la que se dice para el beneficio de los demás, otra la que se dice para beneficio propio. Cuando usted miente para salvar la vida de otros, Dios le dará gracia. Este mismo caso lo podemos hallar en Josué capítulo 2, versículo 3 y 4, que menciona: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. La acción de esta mujer, producto de su temor a Dios, agradó al Señor, y más tarde ella y toda su familia se salvaron porque halló gracia ante Dios. Pensemos en otro ejemplo. El profeta Daniel, si tan solo decía una pequeña mentira, no lo iban a arrojar al foso de los leones, pero no quiso comprometer su vida espiritual y no tuvo temor de la amenaza del rey. Deseaba, en verdad, seguir solo el camino recto de acuerdo a la palabra de Dios. Por ello, no dijo ni una mentira, sino que prefirió ser echado al foso de los leones. Espero que puedan distinguir adecuadamente entre estas mentiras justificadas y la otra clase de mentiras puramente egoístas. Cuando dice una mentira para salvar la vida de otros, Dios no lo considerará un pecado. Ahora bien, si dice una mentira simplemente por decirla o porque quiere cubrir una falta suya, eso sí será pecado ante Dios. Si elimina de su corazón toda mentira de este último tipo, llegará a ser completamente veraz y alcanzará rápidamente el nivel del Espíritu. Sin embargo, veamos nuevamente el caso de Jonathan. Él hizo todo lo posible por salvar a David, cuya vida peligraba. Cuando usted no busca su propio beneficio, pero dice una mentira con buena intención, Dios no lo condenará por ello. No obstante, si llega a un nivel más alto de bondad, este tipo de situación, en primer lugar, no se presentará. Sin necesidad de decir una mentira, podrá tocar el corazón de la otra persona y Dios obrará de tal manera que evitará esa clase de circunstancia. Sin embargo, algunos mienten para su propio beneficio, pero después dicen que han mentido con buena intención y para ayudar a otra persona. Pero se olvidan que no se puede engañar a Dios, quien escudriña hasta lo más profundo del corazón. Espero que tengan un corazón sincero y reciban sabiduría de lo alto, de modo que siempre puedan hablar
palabras llenas de gracia y de verdad. Queridos hermanos, en segundo lugar, el término falso testimonio incluye también agregar u omitir algo al comunicar un mensaje, un recado o una palabra. Es decir, no transmite la palabra que ha dicho otra persona como la ha dicho, sino que agrega u omite algo debido a su propio criterio, pensamiento y sentimiento. Como resultado, comunica un mensaje diferente. Ahora bien, sería algo bueno si intentara transmitir el mensaje con toda honestidad. Sin embargo, si lo hace de mala manera y causa un malentendido, eso será un gran problema. Incluso si dice exactamente las mismas palabras de acuerdo a la entonación y al énfasis que le ponga a cada una de ellas, el significado será diferente. Cada expresión lleva una carga emocional distinta y, por tanto, tendrá asimismo un significado completamente diferente. Por cierto, es muy difícil transmitir exactamente el mensaje que alguien ha dicho tal como lo hace una grabadora de audio. No obstante, deberá hacer todo lo posible por guardar la misma intención original de quien ha dicho ese mensaje tan fielmente como le sea posible. Hermanos, cuando predico desde este púlpito, a veces les comparto testimonios de otros hermanos. Sin embargo, cuando no recuerdo exactamente el testimonio completo, se los digo y les pido disculpas por ello. Les explico que puedo usar alguna palabra diferente, pero el significado es el mismo. Si no hiciera esta salvedad, algunos hermanos podrían malentenderme y pensar que estoy mintiendo. Como les estaba diciendo, así que, incluso si puede transmitir correctamente la intención del interlocutor, si no es edificante ni es verdadero, no deberá decir nada. ¿Saben por qué? Porque aun cuando esté comunicando el mensaje con una buena intención, herirá el corazón del oyente y eso dará lugar a conflictos y desencuentros. Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37, manifiesta al respecto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, en el día del juicio final, usted será juzgado y medido por cada palabra que haya dicho durante su vida en esta tierra. No importa lo insignificante de sus palabras, usted será juzgado por ellas. Por eso, les pido otra vez que nunca olviden estos versículos. Escúchenlos de nuevo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se imaginan, hermanos, qué bueno sería si toda palabra que pronunciara fuera siempre buena y amable? Los demás podrían confiar en usted y Dios lo consideraría honesto y sincero, y sus palabras nunca harían tropezar a nadie. Así, su alma prosperaría y llegaría a la santidad. De esa manera, será una digna novia del Señor Jesucristo. Espero que no diga ninguna palabra ociosa, ninguna palabra que hiera o haga enojar a otros, o palabras que causen dolor a los demás. Más bien, los animo a que de sus labios salgan solo palabras amables y edificantes, y así Dios lo considerará justo. En tercer lugar, si usa palabras que juzgan y critican a alguien sin conocer realmente el corazón de esa persona, eso también será hablar falso testimonio. Cuando escucha lo que dicen otras personas, generalmente no lo acepta tal como lo dicen. Frecuentemente juzga la intención de los otros de acuerdo a su propio criterio, patrón de pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, cada uno reacciona en forma diferente en función de su carácter. Una persona prudente, cuando se enoja, su rostro no reflejará ese enojo, solo se limitará a sonreír.
Sin embargo, alguien imprudente perderá con demasiada facilidad la paciencia y su cara mostrará esa ira cada vez que enfrente la misma situación. Por eso, no es correcto que usted juzgue a alguien solo por su aspecto exterior. Desde luego, no podemos tampoco confiar totalmente en alguien solo por sus palabras. Pensemos un poco en lo que sucede entre esposos. Si el marido dice amar a su esposa, pero con los hechos le es infiel, le estará mintiendo. Su declaración de amor no será veraz ni cierta, será falsa. Podemos fácilmente encontrar casos similares alrededor nuestro. Personas que confiesan su amor a su pareja, a su familia y a sus amigos, pero no son completamente confiables porque declaran su amor, pero guardan odio y rencor en sus corazones. Por ello, no se puede confiar en alguien solo por sus palabras. Repito, no es prudente ni adecuado que usted juzgue a alguien simplemente por su apariencia o por sus palabras. El único que puede juzgar todo y a todos correctamente es nuestro Dios, porque Él ve el corazón de cada uno. Un ser humano no debe jamás juzgar ni condenar a alguien más. Les digo por qué. Podrían creer que alguien en particular dijo algo porque tenía una forma de pensar muy especial o que esa persona ha actuado de esa manera con una cierta intención en su mente. Por ejemplo, supongamos una situación concreta en la que un joven o alguien que ocupa una posición o cargo de menor importancia no mantiene una buena relación con su superior porque le tiene celos. El de mayor categoría podría malinterpretar esa actitud. El superior tal vez pudiera pensar, está comportándose así porque me tiene algo de resentimiento, ya que yo anteriormente le he llamado la atención. Otro caso, una persona puede tener mala vista o puede estar preocupada pensando en otra cosa y puede pasar al lado de alguien conocido sin saludarlo. No obstante, la otra persona podría malinterpretar eso pensando, no me ha hecho caso o me tiene cólera. Cuando dos personas se cruzan en la calle o en otro lugar, una de ellas tal vez no le preste atención a la otra si está pensando en su negocio, en su trabajo o en sus cosas personales. O si la vista le está fallando, no podrá reconocer a la otra persona. Reitero, si alguien tiene problemas en la vista o está preocupado pensando en otra cosa y pasa al lado de alguien conocido sin verlo, la otra persona podría malinterpretar esto pensando que no le ha hecho caso. Lo mismo pasa cuando alguien ve a otra persona que se queja de un fuerte dolor. La otra persona podrá pensar que está exagerando. Dirá que ha padecido la misma enfermedad y que el dolor no es tan fuerte. Yo, por ejemplo, cuando miro a algunos enfermos y mido su dolor conforme a mi propia medida, me parece que están exagerando. Desde que acepté al Señor, nunca he estado enfermo ni he sufrido de dolor alguno. Sin embargo, antes de conocer a Dios, por 7 años estuve enfermo y todo mi cuerpo padecía de dolores. Tenía fuertísimos dolores al oído. Emanaba pus de ellos y el dolor era tremendo. No podía dormir a causa del dolor. A veces el dolor de muelas no me dejaba reposar. Era francamente insoportable. No obstante, hoy mi vida es totalmente diferente. Si el mismo problema me ocurriera actualmente, no sentiría ningún dolor, porque ya no tengo esa tendencia a exagerar. Algunos se podrán preguntar por qué digo que el dolor viene de una actitud de exagerar. En realidad, cada uno reacciona en forma diferente según el tipo de formación que ha tenido en su vida. En Corea, la mayoría de los jóvenes tienen que ir al servicio militar obligatorio porque es un deber que tienen que cumplir todos. Hace algún tiempo, 40 o 50 años atrás, cuando se cumplía el servicio militar, a menudo los de mayor rango golpeaban con varas a los nuevos reclutas. Al principio, los novatos se retorcían de dolor, pero poco a poco les pasaba y ya no exageraban. Lo mismo se aplica en la crianza de los hijos.
Si los padres no corrigen a sus hijos, sino les consienten en todo, dándoles un malentendido amor, cuando sus hijos se enfermen, se quejarán y llorarán por cualquier cosa. No obstante, si se corrige a los niños y se les da una palmada de vez en cuando, ellos podrán soportar, en cierto grado, el dolor. Sin embargo, incluso en la misma situación, los sentimientos y pensamientos de cada uno serán diferentes y aún en el mismo tipo de dificultad, cada uno reaccionará de diferente manera para superarla. Además, aunque sea muy perspicaz y crea conocer a alguien muy bien, le será difícil entender el corazón de la otra persona. Incluso entre cónyuges que han vivido juntos durante años, podrá haber malos entendidos. Muchos malentienden, juzgan, tienen malos sentimientos, calumnian y critican a los demás solo en función de sus propios criterios. Pensemos en el caso concreto de una pareja. El marido podrá decir que su esposa es la única que lo comprende y su esposa podría creer que su marido es el más digno de confianza en el mundo. Podrán confiar el uno en el otro por 10, 20 o 30 años de matrimonio. No obstante, eso no es real. Según las noticias en la televisión y en los periódicos, la tasa de divorcios entre las parejas que fluctúan entre los 40 y los 60 años de edad ha aumentado. Hace mucho tiempo no podíamos imaginar el divorcio en parejas que tuvieran 40, 50 o 60 años de edad. ¿Acaso cuando se casaron y tuvieron hijos podían imaginarse que iban a divorciarse cuando tuvieran 40 o 60 años? Eso es porque no se puede entender completamente el corazón de su cónyuge a pesar de haber estado casado por 10 o 20 años. ¿Se imaginan entonces lo difícil que será para usted comprender a otra persona? Retomando el mensaje. Ahora bien, alguien quien malentiende una situación estará seguro que tiene la razón. Por eso comentará algo que no es cierto y, en consecuencia, eso se convertirá en falso testimonio. Cuando dice algo que no es cierto, tal vez algunos estén de acuerdo con lo que ha dicho y juzgarán y comentarán cosas negativas de los demás. Eso también es ser parte de un falso testimonio. Hermanos y hermanas en Cristo, los que juzgan y calumnian de otros de acuerdo a sus propios criterios o patrones de pensamiento, deben darse cuenta que en realidad se están condenando a sí mismos. La mayoría de los hombres reaccionan ante una determinada situación con algún tipo de maldad y piensan que cuando otros se enfrenten esa misma circunstancia, reaccionarán de esa misma forma. En otras palabras, porque tienen una mente tortuosa, dudan también de los demás pensando que igualmente son mentirosos. Y si al ver algo tienen malos pensamientos, creerán también que los demás tendrán esos mismos malos pensamientos al ver lo mismo. Como sospechan de todos, no entienden el comportamiento de los otros y creerán que los están ignorando porque los demás son vanidosos. Si usted ha sido incomprendido por otros, sabrá lo doloroso y difícil que es ser condenado y juzgado injustamente. Por ello, los exhorto a no juzgar ni condenar a nadie de acuerdo a su propio criterio o forma de pensar. Mateo capítulo 7, versículo 12 señala al respecto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 añade, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga
en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Escuchen con atención. Repito el pasaje. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una pregunta. ¿De qué tamaño es una paja? A veces ni se puede distinguir. Ahora bien, ¿de qué tamaño es una viga? Hace mucho tiempo las casas eran de madera y las vigas servían de soporte a la construcción. Esas vigas eran realmente grandes y gruesas. Hoy en día, muchos pastores juzgan, condenan y esparcen rumores sobre las iglesias donde se manifiestan las obras de Dios sin saber lo que es verdadero ni correcto. Dios y nuestro Señor dicen que todos ellos son unos hipócritas. Nuestro Señor dice que ellos no practican la palabra de Dios, sino que juzgan y condenan a los que realmente la practican y muestran las poderosas obras de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué Jesús dice que solo el que ha sacado la viga de sus ojos podrá sacar la paja del ojo de los demás? Si ha sacado la viga de sus ojos, significa que ya ha alcanzado la santidad y se ha despojado de toda forma de maldad de su corazón. Si ha sacado la viga de su ojo, podrá tratar con amor a su prójimo para sacarle la paja de su ojo. No divulgará las transgresiones del hermano y lo alentará y fortalecerá en el amor del Señor. Si comenta las faltas de los demás y los critica, debe saber que su maldad es mayor que la de ellos. Podrá discernir las equivocaciones de otros solo cuando se despoje de su propia maldad y alcance la santidad. Si en realidad se despoja de toda forma de maldad de su corazón, no verá los defectos de los demás. Por el contrario, verá solo lo bueno en ellos, y aunque hayan cometido algún error, no lo comentará, solo lo guardará para sí mismo. Santiago, capítulo 4, versículo 11, expresa sobre el particular. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si usted juzga, condena a sus hermanos, eso significa que se ha convertido en juez. Los hijos de Dios debemos obedecer y vivir por la ley de Dios. Pero si usted juzga, ya no es hacedor de la ley, sino se ha hecho juez de la ley. Dios es el único juez, así que si juzga, usted se hace juez y se ha vuelto arrogante, se ha hecho igual que Dios. Este pasaje nos dice que juzgar y condenar a los hermanos es un gran pecado. Es como tratar de llegar a ser como Dios, quien es el único juez. Los insto en el nombre del Señor a que ninguno cometa esta gran iniquidad. Hermano, otra cosa que debe recordar es que no debe juzgar la palabra de Dios de acuerdo a su propia forma de pensar. Dios, con su inconmensurable poder, puede hacer incluso las cosas que son absolutamente imposibles para el hombre. Por tanto, los animo en el nombre del Señor a que jamás usen sus propios criterios y pensamientos y digan que algo en la Biblia está mal, que algo es contradictorio o que la palabra de Dios está equivocada.
Amigos y estimado público, hay muchos que frecuentemente dicen mentiras solo por decirlas, a pesar que no tienen malas intenciones. Es decir, dicen mentiras sin ninguna importancia. Por ejemplo, hay algunos que exageran o disminuyen la importancia de un asunto en particular. Si alguien dice que ha comido mucho de eso, ellos dicen que se ha comido todo. Si alguien dice que todavía queda un poco de aquello, los otros dicen que ya no queda casi nada. O si al escuchar a un par de personas que tienen la misma opinión sobre un asunto, dicen que todo el mundo opina lo mismo. Los hijos de Dios no deben intentar engañar al Señor, y los hermanos que prestan servicio en la iglesia deben obedecer a la cabeza de la iglesia. Escuche bien esto. Usted no debe obedecer a nadie, ni aún a los líderes de la iglesia, si lo que dicen está en contra de la palabra de Dios. Los ángeles caídos no obedecieron a la cabeza de todas las huestes celestiales, es decir, no obedecieron a Dios Padre, sino siguieron y obedecieron a Lucifer. Por eso, esos ángeles están destinados a la destrucción junto a su líder Lucifer. De la misma manera, en las reuniones que se llevan a cabo en la iglesia, los líderes y los siervos deben decir siempre la verdad para que la iglesia pueda corregir algo que está mal. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando alguien comenta algo, usted generalmente incluye o añade algo distinto de acuerdo a su propio criterio u opinión sobre el asunto. Les cuento algo. Una vez, en una cena donde había muchos invitados, dije, me parece que no hay mucha comida. No me refería al número de platos que había, sino más bien quise decir que no había suficiente comida de cada platillo. Como en ese agasajo había muchos invitados, yo deseaba que hubiera suficiente comida para que todos pudieran probar de cada potaje. Pero alguien, al oírme decir esto, le comentó a otra persona, el reverendo ha dicho que no han incluido ningún plato de carne en la mesa. Cuando dije que tal vez la comida no iba a alcanzar para todos los invitados, ese hermano interpretó que yo quise decir que no había platillos hechos en base a carne. Así que, a pesar que estaba diciendo algo que yo nunca había dicho, no se dio cuenta que estaba diciendo una mentira. La dama encargada de buffet se me acercó y me dijo, lamento no haber incluido carne entre los platillos. Yo le dije, ¿por qué dice eso? La comida ha estado excelente. Ella añadió, yo sé que a usted no le gusta la carne. Por eso había preparado sus platos favoritos en base a verduras y frutas, pero me apené cuando oí decir a alguien que usted había señalado que no había platillos de carne en la mesa. Así que tuve que explicarle todo en detalle. Ella me había obedecido y había preparado platillos exquisitos en base a verduras y frutas en lugar de carne. Sin embargo, cuando alguien comunicó mis palabras, las cambió. Dijo que yo había señalado que no había potajes de carne en el banquete. Así que ya saben, una sola palabra, si es mal transmitida, puede causar problemas o hacer que otros tropiecen. Puede hacer que pierda la gracia del Señor en su corazón y se aleje de su pastor. Sucede lo mismo en sus hogares y en todo tipo de relaciones humanas, incluso con sus padres, amigos y vecinos. Por supuesto, estas cosas pueden parecerles superficiales. Pueden pensar que no se dicen estas mentiras con odio, ni con maldad, ni para juzgar o perjudicar a los demás. Sin embargo, si tiene la costumbre de añadir o quitar palabras a lo que le dice su pastor u otra persona, debe saber que usted tiene un gran problema. He tenido muchas experiencias en relación a esto. Una vez comentaba con los miembros de la asamblea de la iglesia que una hermana debería ser ordenada como pastora en la próxima sesión. Había viajado por muchos países y efectuado diversas cruzadas y conferencias para pastores. Por eso les dije que ella debía ser ordenada como pastora. No obstante, algunos de ellos mal entendieron lo que dije,
fueron donde otra hermana que nunca había llevado a cabo cruzadas en el extranjero ni había ministrado en ninguna iglesia y le dijeron que se preparara para ser ordenada como pastora. La mujer estaba muy avergonzada y les explicó su situación. Esta hermana vino a verme para explicarme todo lo que había pasado. Así comprendí que esos hermanos habían malentendido y juzgado mal mis palabras. Hermanos, deben comunicar lo que se les ha dicho en forma fidedigna. Sin embargo, hay quienes no entienden exactamente lo que se les dice y transmiten en forma equivocada el mensaje. Si su corazón está lleno solo de la verdad, no añadirá ni omitirá algo, por más pequeño que sea. Incluso en el caso que el oyente quiera oír más y usted no tenga más que decir, solo dirá lo que sabe. No agregará nada subjetivo de sus sentimientos y pensamientos y lo hará pasar como algo verdadero. Solo aceptará y transmitirá la verdad tal como es. Por tanto, si le falta sinceridad en sus palabras, aun tratándose de cosas sin importancia, debe saber que su corazón no está lleno de la verdad y que todavía esa naturaleza pecaminosa y mentirosa está dentro de usted. Si no se ha despojado de la raíz de la mentira, en una situación apremiante o desesperada, también podrá mentir y dañar a otros. Espero que cada uno examine su corazón y no pase nada por alto. Más bien, si haya algo de mentira en usted, por favor, despójese de ello por completo y así podrá llegar a la perfección. Ahora bien, en torno nuestro podemos ver cómo muchos padres y abuelos enseñan a sus hijos a mentir. Tal vez usted crea que nunca ha enseñado a sus hijos a decir una mentira. Le pregunto entonces, ¿por qué mienten? A continuación, les daré algunos ejemplos que pueden suceder en su vida diaria. Los padres, sin saberlo, enseñan a sus hijos a mentir desde muy pequeños. Por eso, los niños, cuando ya son mayores, aprenden a decir las mismas mentiras que sus padres. Hace algún tiempo, los estudiantes tenían que mostrar a sus padres su libreta de notas para que la firmaran. Algunos, cuando obtenían bajas calificaciones en la escuela, no mostraban esas libretas, sino que falsificaban la firma de sus padres y devolvían la libreta al colegio. Lo hacían por temor a que sus padres los castigaran por sus bajas calificaciones. No obstante, tarde o temprano los padres se enteraban que sus hijos les habían mentido y los castigaban. La pregunta es, ¿quién enseñó a esos niños a mentir? Los padres lo hicieron. Si alguno de ustedes cree que nunca ha enseñado a sus hijos a mentir, por favor, examine con sinceridad su vida y respóndase con el corazón en la mano. Supongamos que usted y su hija están en casa. De repente, suena el teléfono. Su hija contesta la llamada. Una mujer se identifica como representante de un banco con el cual usted tiene una deuda y le pide que la comunique con usted. Su hija cubre el auricular con su mano y le dice quién es y por qué lo están llamando. Le pregunto, ¿qué le diría en ese momento a su hija? La mayoría le diría, dile que no estoy en casa, dile que salí. De esa forma, los padres enseñan a sus hijos a mentir. Imaginemos otro caso. Un domingo, un padre y su hijo están en casa y el padre está tratando de dormir. Suena el teléfono y el hijo responde. Es uno de los amigos de su padre. El amigo ha llamado y el hijo ha contestado el teléfono. El hijo le pregunta a su padre mientras cubre el teléfono con la mano. Papá, te están llamando. Entonces el padre le dice, dile que no estoy, que he salido. Y el hijo responde que su papá ha salido. Aunque el padre está en casa, el hijo dice una mentira. Es porque al hijo se le ha enseñado eso desde muy pequeño. Se le ha enseñado a decir mentiras por sus padres. Así, los niños se vuelven mentirosos y cuando ya son mayores comienzan a engañar a sus padres y en ese momento los padres quieren corregirlos prohibiéndoles que digan mentiras. Me pregunto, ¿quién les ha enseñado a esos niños a mentir? Sí, fueron sus propios padres.
Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido del 9º mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aparte de esta clase de mentira, que son una forma de falso testimonio, el agregar u omitir algo a propósito y juzgar, condenar y criticar a otra persona, todo eso es para Dios hablar falso testimonio. Espero que todos ustedes, hermanos, como hijos de luz de Dios, guarden su corazón limpio, lejos de cualquier falsedad o mentira, incluso tratándose de cosas pequeñas o sin importancia. El Salmo 84, versículo 11, señala: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Repito la cita: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Para aquellos que andan en integridad y siguen el camino correcto, Dios no escatimará ninguna bendición. Dios les dará todo lo que pidan. Cuando ande en la verdad y sigue el camino correcto, Dios le concederá todo. Si usted miente, engaña y viola las leyes del país, Dios se alejará de usted y luego le vendrán diversas pruebas y problemas en su vida. Les aconsejo a todos: no violen ninguna ley, sean íntegros y no mientan. ¿Quiénes dicen amén? Ese es el camino para las bendiciones de Dios. Dios dará gracia y gloria y no retendrá ninguna bendición para los que caminen rectamente. Así que, si andan en integridad en todo lo que hagan, Dios se complacerá en sus oraciones y las responderá. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios ilumine su camino, ande siempre en la verdad, sea para usted escudo en sus dificultades y derrame abundantes bendiciones en su vida. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión,
diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.